Muy bien, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y lo que vamos a hacer esta mañana es, aparte de la segunda hora de las presentaciones, es introducir, ¿no?, Génesis. Y si usted nota en la pizarra, ahí tenemos... Génesis es un libro que yo creo que la mayor parte han leído los primeros 5 capítulos y de ahí muere. Ahí muere, ¿no? Y de ahí adelante no lo tratan. Pero yo quiero que tú veas algo aquí porque es importante y en sus separatas. Que en Génesis está dividido en 2 secciones principalmente. La primera sección es capítulo 1 hasta capítulo 11, la segunda sección capítulo 12 hasta capítulo 50. Así se divide el libro de Génesis. Ahora, Génesis, la primera parte, está tratando sobre el principio del mundo, la creación de la humanidad y de la simiente piadosa. Hay 6 puntos mayores, pero 41 subpuntos. Y cuando llegamos a la segunda parte de Génesis, el capítulo 12 hasta 50, es el comienzo del pueblo escogido de Israel, ¿no? De capítulo 12 a 50 hay 4 puntos mayores, pero 52 subpuntos. Ahora, lo que le acabo de entregar en sus manos en este momento es el bosquejo generalizado de Génesis. No detallado, generalizado. El detallado es aproximadamente 22 páginas. ¿Okay? Para que lo sepa. Lo que me encantó fue Charles McKinley, un gran predicador que falleció en 68, en el año 68, 1968. Él tomó 14 años en la radio solamente enseñando Génesis, detallado, ¿no? Y debajo de su ministerio, miles y miles llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Génesis es igual como, por ejemplo, Levítico. Casi nadie toca sus libros para predicar una serie de enseñanzas. Y básicamente porque le tienen temor, porque va a costar. Y mucha gente cree, bueno, que mi pueblo necesita ser entretenido y no entrenado porque ya están aburridos, ¿no? Bueno, eso debe de indicar que hay un problema en la iglesia, ¿no?, en la palabra del Señor, pero también se trata de que muchos predicadores no se preparan para exponer la palabra. Esa es la realidad. So, lo que queremos hacer con Génesis es introducirlo hoy día, y he preparado un bosquejo detallado de los 50 páginas, de 50 capítulos de Génesis, y son como 22 páginas, donde tú vas... La idea de un bosquejo es que te da una estructura y te enseña cómo acercarse al libro. Si uno va a viajar de aquí a Lima, ¿no?, que lo hice una vez por bus, arrepentido, no te imaginas, ¿dije arrepentido? Arrepentido, en un aguacero, en cuanto yo vine con un pastor que no había vivido aquí por más de 30 años. Y él dijo, no, vamos a agarrar un bus, es fácil. Bueno, como 10 kilómetros, se me dijo, estoy arrepentido, pastor. Y no te imaginas, dale gracias que conozco a Cristo, sino que te entierro aquí mismo. Bueno, 3 días después vamos llegando a Cusco. Con un aguacero por 4 días que estaba lloviendo y no dejaba de llover. Y él me dijo, se me había olvidado la orilla del precipicio, de la carretera. Y yo dije, bueno, allá está el infierno y ahí arriba está la gloria del Señor. A mí me parece que si esta causa sigue como sigue, uno de los dos vamos a entrar en uno de los 2 lugares. Y me lo recuerdo muy bien. Ahora, el asunto aquí es que si tú vas de punto A a punto B y nunca has entrado en esa jornada, ¿no?,
En esa aventura tú necesitas un mapa, ¿correcto? O si no, te vas a dar vueltas y 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 vueltas, ¿no? Y la verdad es que es igual con la Biblia. Los bosquejos son como un mapa. Y cuando tú tienes todos los bosquejos de todos los 66 libros, es fácil a relacionar un punto acá rápido y buscarlo en otro lugar y cómo conectarlo. Eso es una cosa que yo no entiendo ya en 40 años, porque en los seminarios, en los institutos públicos nunca le enseñan a los alumnos. Yo no entiendo eso, yo estoy confundido del por qué. Y también en las iglesias, debe de encomendar en las manos a la iglesia, cómo acercarse a la Biblia. ¿Acaso no ese es el trabajo principal nuestro? Como creyentes es estudiar su palabra. Pero si tú no sabes cómo entrarle, estás frustrado. Y por esa razón, en Génesis es un asunto que donde hay la mayor parte de los principios que Pedro, Pablo, Juan, Jesús comparte, ¿no? Salen de las narrativas de capítulo 12, 50 de Génesis. Y las narrativas, ¿no?, son importantísimas, y a aquellos que les encantan las novelas debe ser chévere para ustedes, pero es aprender cómo acercarnos. Lo que quiero hacer aquí en capítulo 1, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Y lo que quiero hacer es establecer el fundamento, ¿no? El fundamento. Pregunta, ¿nadie se ha atrevido a leer la Biblia en la forma cronológica? Estamos empezando. Muy bien, vamos a comenzar con Génesis capítulo 1, por favor. En versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y del Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y la tiniebla llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separaré las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, y estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, y el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y aparezca lo seco, y fue así. Y nota que termina, y fue así, y fue así, y fue así. No hay nada negociable aquí. Aquí tenemos datos, hechos, declarados, punto. Todo comienza aquí, en Génesis. Y Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 define con mucha claridad la raza humana, la humanidad. Bien claro en el principio. Comenzamos mal. Y estamos mal todavía, ¿no?, hasta esta fecha. Todo comienza aquí en Génesis. Y cuando tú cantas el libro de Génesis, lo demás es fácil. Es fácil. Porque en las narrativas, ¿no?, especialmente cuando comienza el capítulo 12 hasta el fin 50, abarca 48 libros de la Biblia. Hay puntos en 48 libros de la Biblia, de los 66, que específicamente comienzan en Génesis, del capítulo 12 hasta el capítulo 50. Este es el fundamento, los cimientos de la escritura, ¿no? Ahora quiero que tú comprendas, yo quiero martillar ese punto. Por favor, vamos a anotar, y quiero tomar tiempo en esta hora en el bosquejo de Génesis, ¿no? Y quiero que lo vea conmigo. Yo preparo algo así para todos los 66 libros de la Biblia. Y lo que ustedes han recibido hasta el momento han sido solamente bosquejos generales, no los detallados.
Los detallados típicamente, yo creo que el más pequeño que tengo es que tiene 5 páginas. ¿Entiendes? Y yo lo uso para revisar porque tomé el tiempo de hacerlo. ¿Entiendes? Pero ahora, y esto tomó años de pura notas, un cuaderno. Y luego lo tuve que transferir a una computadora, por fin, para duplicarlos. Para enseñarme cómo y recordarme cómo acercarme a la escritura en una sección, porque no me recuerdo de todo. Y he descubierto que ya por más pollito que me estoy poniendo, el chip ya está fallando más y más y más. ¿Qué me dijiste? ¿Cuándo? Hace 5 minutos. ¿En serio? So, la cosa es que yo no dependo de las canicas que están acá arriba, porque tienen la tendencia de patinar. So, yo tengo que asegurarme, ¿no? Como dijo mi papá, un lápiz largo no es mejor que una memoria corta. Hijo, úselo, escríbelo, ¿no? So, ¿qué lo bien? Vamos a comenzar. El principio del mundo, la creación de la humanidad y de la simiente piadosa. Eso es capítulo 1 hasta 11. Ahí está el tema global. ¿Okay? Luego, la introducción a los 7 días de la creación. Y tenemos la creación de los cielos y de la tierra. Eso cubre capítulo 1 hasta capítulo 2, versículo 3. Y debajo de ese punto mayor hay 10 subpuntos específicos que se tratan. 2. Adán, el primer hombre, parte 1, el principio de la humanidad, de la simiente piadosa y lo que sucedió al hombre a la tierra. Eso es capítulo 2, versículo 4 hasta capítulo 3, versículo 24. Y ahí tengo 12 subpuntos específicos, ¿no? Luego, el tercer punto mayor es Adán, el primer hombre, la segunda parte, el nacimiento, el desarrollo piadoso y todos los descendientes. Ahora es capítulo 4, del versículo 1 hasta capítulo 6, versículo 8. 4. Noé, el hombre elegido para preservar la humanidad y la simiente piadosa a través de la destrucción del mundo, el diluvio. Ahora eso cubre el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, hasta capítulo 9, versículo 29. Quinto, los hijos de Noé, las 3 ramas de la raza humana elegidas para repoblar y esparcirse sobre la tierra. Ahí tenemos capítulo 10 de versículo 1 hasta capítulo 11, versículo 9. Y ahí tenemos 2 subpuntos. Y luego ahora comenzamos a tratar con Sem, el hijo de Noé, el hijo escogido para llevar la simiente piadosa. Ahora, es con Sem porque de ahí nace, de ahí adelante, ¿verdad? Es donde, si tú puedes escoger y investigar todo lo nuestro, de nuestra descendencia, antepasados, vamos a llegar hasta Sem, ¿no? En la fe. Eso va a ser capítulo 11, versículo 10 hasta 31, y ahí tenemos 10. Ahí quita la primera parte de Génesis. Cuando yo lo hice, tomé como 5 años. Porque tú sabes, la iglesia solamente te regala 1 hora máxima, ¿verdad? De tiempo, 1 vez en la semana. Y te lo regala. Porque a la hora, ya van, ¿me entiendes? So, tomó como 5 años para solamente llegar a este punto. Ahora, la segunda parte, esa costó, fue 11 años para tratar de cumplirlo. So, ahora, tenemos la segunda parte, que es el comienzo del pueblo escogido de Dios, Israel. Capítulo 12 hasta 50. Ahora entramos con la persona, el gran personaje, el padre de la fe, Abraham, ¿no? El hombre elegido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y del padre de la fe. Y ahí, solamente con él, el capítulo 12, comenzando el versículo 1, y vamos a concluir en capítulo 25 hasta el versículo 18. Tú puedes ver que Génesis dedica un buen tiempo a la persona de Abraham. Luego entramos con Isaac, que cometió los mismos errores, los mismos pecados como su padre, ¿no? El hijo de Abraham, escogido para continuar la línea del pueblo de Dios y la grande promesa de Dios. Y ahí a ese le dedica 3 capítulos. Capítulo del 25, del versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 29. 28, 9, ¿no? Y ahí tenemos 4 subpuntos. Luego entramos con Jacob, ¿no? Con Jacob. Y con Jacob se dedica mucho tiempo con Jacob aquí.
El nieto de Abraham, escogido para perseverar la línea del pueblo de Dios y la grande promesa de Dios. Ahora él comienza con Génesis capítulo 28, versículo 10, y vamos a concluir en Génesis capítulo 36, versículo 43. Y ahí tenemos 12 subpuntos ahí que tratamos, que no tienen frente de ustedes ahorita. Y luego por fin llegamos con José, el bisnieto de Abraham, ¿no? Escogido para salvar la línea del pueblo de Dios y las grandes promesas. Y ahora es con José que terminamos todo el libro de Génesis, comenzando el capítulo 37, ¿no? En versículo 1, y vamos a terminar en Génesis capítulo 50, versículo 26, ¿no? Y aquí comenzamos. Ahora, déjenme ahora comenzar a detallar unas cosas pocas más para mostrar lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a rezar con Génesis capítulo 1, por favor, en sus separatas, creo que es la segunda página, ¿no? Y lo que vamos a hacer es comenzar a detallarlo un poquito, ¿no? Para que te dé una idea más o menos. La primera sección va a ser la creación de los cielos y la tierra, ¿no? Capítulo 1 de Génesis, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 3. Ahora, así es que nosotros comenzamos, ¿no? A detallar estos puntos, ¿no? ¿Te recuerdas que dije que había 10 subpuntos? ¿No? Ahora te voy a mostrar los 10 subpuntos aquí. A va a ser las preguntas básicas de la creación, ¿no? B, el primer día, la creación de la luz, versículo 3 y 5, capítulo 1, ¿no? Segundo día, la creación del firmamento, la atmósfera y el espacio aéreo que rodea la tierra, eso va a ser versículos 6 y 8. Y ¿saben lo interesante? Que los pilotos de la NASA, ¿no? Los astronautas, es interesante que históricamente cada uno invierte mucho tiempo leyendo Génesis. La mayor parte suben al espacio científicos, ateos, muy inteligentes, y es interesante que la mayor parte han regresado creyentes. Y cuando le pregunta por qué, no saben cómo articularlo. La única cosa dicen que en el espacio pudieron ver a esta Tierra, este planeta, ¿no? Y se quedan maravillados que todo lo que habían leído, ¿no? Ahí está. Uno de ellos dijo, yo tengo una pregunta. Si nadie había subido aquí en el espacio antes, y los detalles descritos en Génesis, de lo que nosotros podemos ver de acá arriba, hacia abajo, ¿entienden? Nos queda a nosotros ver maravillado. Y todos han dicho que han tenido la mayor parte han dicho que han tenido una experiencia que no hayan cómo explicar en palabras. De que han estado allá arriba, comienzan como ateos, regresan como creyentes. Y es interesante que todo el mundo dice, lee Génesis. Y comienzan a leer. Varios no lo han leído, se fueron con la Biblia, están allá arriba, se ven por la ventana y comienzan a leer. Y se quedan atónitos que los escritos tienen mínimo 4.000 años escritos. Y los detalles les asustan a ellos. El tercer día, parte 1, la creación de las aguas, mares, lagos, ríos, de tierra firme, continentes, islas, versículos 9 y 10, capítulo 1 de Génesis. El tercer día, parte 2, la creación de la vida vegetal o vegetación, versículos 11, 12 y 13, capítulo 1. El cuarto día, la creación y distribución de la luz sobre la tierra para regular el día, la noche y las estaciones y los años, versículo 14 hasta 19, capítulo 1. El quinto día, la creación de las criaturas acuáticas, peces, vida marina, de criaturas rastreras, de criaturas aéreas, aves, aladas, insectos, etcétera, 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 versículo 20 hasta 23. Y luego es el sexto día, parte 1, la creación de animales terrestres, ¿no? Versículo 24-25. El sexto día, parte 2, la creación del hombre, el varón y hembra, ¿no? Versículo 21 hasta 31. Y el séptimo día, la creación de un día para el descanso y la adoración, va a ser capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, ¿no?
Ahora, dentro de esos subpuntos hay otros mini puntos. Y tú descubres que quizás lo estoy leyendo muy rápido. Quizás lo estoy leyendo muy rápido, ¿no? Y lo que trato de hacer es aplicar los principios, presentarlos. Porque ¿de dónde estoy sacando los principios? Bueno, sabemos que el Nuevo Testamento no vino a reemplazar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no vino para corregir el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vamos a la segunda parte. El segundo punto mayor en nuestro bosquejo es Adán, el primer hombre, para la primera parte, el principio de la humanidad y la simiente piadosa, lo que le sucedió al hombre y a la tierra, ¿no? Y aquí vamos a notar varias cosas, ¿no? Y yo quiero que tú lo veas conmigo. Y aquí tenemos 12 subpuntos en particular aquí. Comenzando con el capítulo 2 de Génesis, versículo 4, vamos a terminar en Génesis capítulo 3, versículo 24, y comenzamos con la primera imagen de la tierra antes del hombre, ¿no? Tiempos prehistóricos, capítulo 2, versículo 4, 5, 6, también el primer hombre, Adán, de Génesis 2, 7, el primer jardín y su propósito, Adán, el lugar de hogar y el del hombre, eso va a ser capítulo 2, versículo 8, 14, y aquí es donde vemos la primera vez el concepto introducido, el trabajo, labor. Entonces a la gente se la pasa todo el tiempo quejando, ¿por qué tengo que trabajar? Porque así lo hizo Dios. Ellos quieren vacaciones 24 horas al día, ¿no? Pero el trabajo, ¿no?, mal interpretado, mal entendido, ¿no?, es una bendición de Dios, porque es donde nosotros aprovechamos y sacamos un sinfín de valores de nosotros mismos, de quienes somos. Y eso se va desarrollando en el trabajo. Porque ahora tenemos propósito. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Es llevar a cabo, obviamente, los requisitos de su empleo, pero en llevar a cabo esos requisitos es darle honra y gloria y ser un reflejo de la persona de Cristo en nuestras vidas aquí en la tierra. Aquí tenemos donde se introduce el concepto del trabajo. En punto C, punto D es el primer cargo o pacto, el propósito del hombre sobre la tierra, ¿no? Y se va desarrollando más en detalle del versículo 15 al 17, capítulo 2. Y luego la primera mujer, ¿no?, la compañera del hombre, ¿no? Eso, la hermana de Karina lo tiene bien cuando dijo mi compañero. Ese es capítulo 2, versículo 18 hasta 25, ¿no? Yo creo que sepa, su mujer es muy bíblica, ¿no? Ahí está, y luego punto F es los primeros pasos del hombre y la mujer en el pecado. En capítulo 3, versículo 1 al 6, y ahí tengo un sinfín de mini puntos también, porque comienzo a detallarlo más, ¿no? Punto G, las primeras consecuencias del pecado, ¿no?, la trágica caída del hombre de la perfección. Eso va a ser versículo 7 hasta 13, en capítulo 3 de Génesis. Y luego H es el primer juicio sobre el pecado, ¿no?, el juicio sobre el tentador, esa serpiente vieja llamada diablo, ¿no?, versículo 14 y 15. Y luego punto I, el primer juicio sobre el pecado, parte 2, el juicio sobre la mujer. J, el primer juicio sobre el pecado, parte 3, el juicio sobre el hombre, versículo 17 y 19. Para el hombre que se estaba quejando a Dios, bueno, es tu culpa, me diste la mujer. Y la mujer no era por tu culpa, no me presentaste a la serpiente. Todo el mundo le echa la culpa a Dios, ¿no?, pero nadie toma la responsabilidad, ¿no? Pero aquí tú ves que cada persona tiene que darle consecuencias y darle cuentas a Dios. Acá la primera provisión de Dios para el hombre, Dios provee vida y vestimiento, justicia para el hombre. Aquí tenemos el primer, que es sacrificio, derramamiento de sangre. Aquí entra todo el libro de Éxodo, el libro de Levítico, ¿no?, el libro de Hebreos. Está bien claro aquí. Ahí donde comienza, este es el punto de referencia de esos libros, es aquí. Y luego L, el primer acto de la liberación o salvación. El hombre es salvado de vivir para siempre como un pecador en un mundo caído, versículo 22 hasta 24, capítulo 3. Eso lo podemos saber con mucha claridad. Y luego llegamos al tercer punto mayor de Génesis, ¿no? Y es así, el primer hombre, parte 2, el nacimiento, desarrollo y corrupción tanto de la simiente impía como la piadosa y todos sus descendientes. Ahora entramos,
aquí está nuestro cuerpo, ¿no? Aquí tenemos 6 puntos aquí, subpuntos. A, los primeros hijos, Caín y Abel, adoración falsa y verdadera. Es aquí donde comienza toda la enseñanza de adoración y alabanza en la Biblia. Aquí comienza. Es aquí. Es aquí. La mayor parte de la gente quiere comenzar con Juan capítulo 4, ¿no? Tú tienes que ir un poquito más antes de eso, ¿no? Y es aquí, ¿no? Aquí se enseñan los principios, cuál es nuestra actitud, con qué propósito y lo específico cómo es que nos acercamos a Dios en adorarlo. Aquí comienza, ¿no? Punto B, el primer asesinato. Caín mata a Abel, la verdad inenarrable de juicio, el pecado no se puede ocultar. ¿Por qué? Porque la sangre grita. Todo comienza con la sangre, todo va a terminar con la sangre, ¿no? Génesis capítulo 4, comenzando el versículo 8 hasta el 15. Punto D, C, la primera civilización y sociedad, el desarrollo del primer nacimiento, descendientes impíos. Aquí está, versículos 16 hasta 24, capítulo 4. Y la primera civilización y sociedad, la segunda parte, la continuación de la simiente de descendientes divinos, al versículo 25 hasta 26, capítulo 4. La primera civilización, punto E, la primera civilización y sociedad, parte 3, la línea de simiente o descendiente piadosa, eventos significativos, está en Génesis capítulo 5, todo ese capítulo, versículo 1 hasta 32. Y luego la última parte, parte 4, la primera civilización y sociedad, la corrupción de la línea divina mezclándose con la línea impía. Y ahí está Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Y aquí en Génesis capítulo 6 entra todas las controversias. Estos fueron gigantes que se mezclaron con las mujeres, fueron ángeles, ¿qué fue? Y hay un montón de especulaciones, etcétera, 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 y cada uno está dispuesto a defender su punto de vista hasta la muerte. Pero tienes que leer en su contexto y tú comienzas a descubrir que más adelante Pablo nos va aclarando las cosas, especialmente en el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento y en Romanos. Luego el cuarto punto mayor en nuestro bosquejo va a ser Noé. Ahora entra la persona Noé, el hombre elegido para preservar a la humanidad y la simiente piadosa a través de la destrucción del mundo, el diluvio, ¿no? Y eso cubre 3 capítulos, Génesis capítulo 6, versículo 9, hasta Génesis capítulo 9, versículo 29, y ahí ahora comenzamos a entrar un poco de los detalles aquí, y quiero que lo vean conmigo. Aquí tenemos 9 puntos en particular, a Noé y el resto de la humanidad, un gran contraste de carácter. Ahora comenzamos a entrar, ¿ves?, en esos asuntos de carácter, porque Dios destruyó la tierra. Capítulo 6, versículo 9 al 12, Noé y el arca, la gran demanda de Dios por la fe, lo que Noé tenía que creer, ¿no? Ahora imagínense, primeramente tú tienes que entender que Noé nunca había visto agua. No había río, no había océano, no había mares, nunca había visto la lluvia caer, y Dios le dice, va a llover. Para ti, si alguien dice, va a llover, saca su paraguas, ¿no? Porque tú lo entiendes automáticamente, un niño lo entiende, va a llover. Pero imagínense que nunca había llovido hasta este punto y va a llover. Y tú estás, ¿qué es eso? Llover. Un diluvio, ¿qué es un diluvio? Nunca había visto un mar, ¿por qué? Nunca había visto un mar, ¿qué es un mar? Un océano. Y toda la tierra va a estar hundida, ¿qué es eso? Tú tienes que pensar qué es lo que tenía que creer Noé. No lo entiende ni la palabra, entiende. Olvídate del concepto, no entiende nada. Y Dios le dice, así, haz esto. Y dice, y construye una arca. ¿Qué es una arca? Tú tienes que entenderlo. ¿Qué es lo que él tenía que creer? ¿Completamente loco? Posiblemente. No. Mira, el tercero, punto C, Noé y la última semana, la gran invitación de Dios y la gran obediencia de Noé. Capítulo 7, versículo 1 a 9.
punto D, Noé y el diluvio, el gran juicio de Dios sobre la tierra, Jesús capítulo 7, versículo 10 al 24. Noé y Dios, la gran preservación, la salvación de Dios de la vida, Jesús capítulo 8, versículo 1 al 14, ¿no? Punto F, Noé y el gran día. Dios envió a Noé al mundo para comenzar una nueva vida. Solamente él sabía que iba a entrar en la arca. Todavía no he entendido todo. Versículo 15 hasta 22. Noé, el nuevo comienzo ahora. Dios estableció un nuevo orden mundial para el hombre. Jesús capítulo 9, versículo 1 al 7. Noé, el nuevo comienzo, ¿no? Parte 2. Dios estableció un nuevo pacto con el hombre. ¿Ves? Eso va a ser versículo 8 hasta 17, Génesis capítulo 9. Noé, punto I. Noé y la raza humana, el futuro de la raza humana anunciado. Capítulo 18 hasta 29. Ahora, tú tienes que entender, mira, si tú eres padre, tú tu esposa, son los únicos que se encuentran en la tierra con tus hijos. Y Dios dice, ok, comienza a repoblar. ¿Con quién? Tus hijos. ¿Eso cabe en nuestras cabezas? Nosotros, tú estás loco. Mira todas las cosas que por la primera vez Noé tiene que creer sin entender. ¿Por qué? Porque el entendimiento no es un requisito para obediencia. Pero nosotros estamos como los niños, ¿no? No hagas tal cosa. ¿Por qué? Imagínense que no encuentro el que está haciendo. ¿Por qué? Y no tiene la educación que ustedes tienen. Ahora vamos. Quinto punto mayor. Los hijos de Noé. Las tres ramas de la raza humana elegidas para repoblar y esparcir sobre la tierra, y por esa razón tenemos el mundo como lo tenemos hoy día. Aquí está. Aquí tenemos aquí hay dos puntos particulares y comenzamos con A, el crecimiento de la raza humana y el nacimiento de las naciones, capítulo 10, versículo 1 hasta 32. B, la dispersión de la raza humana sobre la tierra, el trágico error y el pecado del pueblo y la ciudad secular y la adoración falsa, la torre de Babel, capítulo 11, versículo 1 a 9, ¿no? Y luego, punto número 6. Mayor, tenemos dos subpuntos ahí también, hablando ahora de Sem, el hijo de Noé. El hijo de Noé, escogido para llevar la simiente piadosa, ¿no? Ahí vamos a cubrir todo el resto del capítulo 11, versículo 10 hasta 32. Primeramente, punto A, la perseveración de la semilla prometida, y punto B, la perseveración de la semilla prometida, el comienzo de la gran vida de Abraham, ¿no? Ahí vamos a anotar esto aquí. Ahora tenemos la introducción a Abraham, aquí al fin de capítulo 11. Vamos a la segunda parte de Génesis. En la segunda parte de Génesis, ¿te recuerdas que te había dicho que había muchas narrativas y muchas sutilezas en esas narrativas que son largas? Donde descubrimos las mañas, las costumbres, los argumentos del ser humano. Yo siento, yo pienso, yo opino. Yo siento, yo pienso, yo opino, ¿no? Y aquí donde vemos las tres banderas famosas que se levantan por toda parte del mundo, no hay, no tengo y no puedo, ¿no? Ahí, y ahora tú lo comienzas a ver detallado aquí. Pero comenzamos con el capítulo 12, el comienzo del pueblo escogido de Dios, y vamos a comenzar con el punto número 7. Abraham, el hombre elegido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y el padre de la fe. Ahora, esta sección cubre básicamente capítulo 12 hasta capítulo 25. Ahora entra un montón de detalles aquí. Cuando tú estás hablando de carácter, fe, tú
tú ves muchos de estos principios que se están introduciendo aquí debajo de la bandera que yo siento, yo pienso, yo opino, no hay, no tengo, no hay, no puedo. Tú lo vas descubriendo en los evangelios, en la forma como Cristo lo trata en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Permíteme. Punto A. El gran llamado de Dios a Abraham. El llamado de una vida de separación del mundo. Ahora imagínense, usted ha nacido y ha sido criado en Cusco. Tiene la buena vida, tiene familia, tiene todo lo que te espera, lo tiene todo. Y tú vas descubriendo que un día Dios te llama, te habla. Gracias. Primeramente tú tienes que asegurar que no estás loco. ¿No? Estoy escuchando voces. ¿No? Y es la voz de Dios. Y Dios te dice, hijo, y se baña. Baña. Habla con la tía, estoy escuchando voces. Sí, mi voz, te estoy llamando. Dice, no es su voz, es otra voz. Baña. Y de repente, por no ceder la posibilidad de su locura, dice, sí señor, y dice, ahora entiende por qué está hablando contigo. Ella puede tener que procesar que es Dios que le está hablando, ¿no? Y cuando ella llega al momento de decir, es Dios que me está hablando, luego le dice, vaya, vas a dejar toda tu familia. ¿Cómo? Te vas a levantar, vas a abandonar todo, y de aquí quiero que usted vaya a Kenia, África. Y me dice, ¿cómo? Le habla a la tía, le dije que estaba loca. ¿No? Y luego dice, mañana vas a dejar todo. Y lo escucha otra vez. Y obedece. No entiende ni papa. Ni siquiera sabe por dónde va a ir porque no tiene mapa. Dice, vas a caminar en esa dirección y ahí va. Y porque Vania no quiere soltar a la tía, se la lleva. Y Lota, va con ella. Llega al continente de África, da una izquierda y dice, ok, vete a matar a todo el mundo. ¿Cómo? Pregúntese usted mismo, ¿qué es lo que estaba pensando, qué es lo que estaba en la cabeza de Abraham? Ahora, vete y dile esa historia a tu familia. Y ellos tienen un manicomio con una reservación que te está esperando. ¿Verdad? Ahí te está esperando. Póngase en los zapatos, bueno, no habían zapatos en ese entonces, en las zapatillas, ¿ves? En las sandalias de Abraham y piénsalo bien. Tú y yo que tenemos mucho más de lo que tenía Abraham en conocimiento, y Dios dice, haz esto, tú dices, no estoy seguro. Por favor. ¿Sobre quién queda el peso más? ¿Sobre él o sobre nosotros? Sobre nosotros. Tú tienes que pensar que él escuchó una voz y obedeció la voz.
la vida, el gran llamado de Dios a Abraham, el llamado de una vida de separación. Eso es versículo 1, Génesis capítulo 12. No cuesta salir del versículo 1. B, el gran llamado de Dios a Abraham, no, la grande promesa de Dios, versículo 1 hasta 3. C, el gran llamado de Dios a Abraham, no, comenzando la fe, versículo 4 al 9, dice, ¿y cómo puedo desarrollar mi fe? Vete a leer Génesis capítulo 12. D, Abraham abandonó la tierra prometida, fe débil, estaba temblando, las rodillas estaban cantando, ¿no? Escapándose de Dios, ¿te recuerdas eso? Ahora de capítulo 12, versículo 10 hasta capítulo 13, versículo 4, Abraham separó de Lot, fe egoísta, y ve eso, una fe desinteresada. ¿Te recuerdas Génesis capítulo 13, versículo 5 al 18? ¿No? ¿Te recuerdas que Abraham es el mayor? Él es el mayor. Y tú sabes que en esa cultura el mayor manda. El joven tenía que someterse, que le cae gordo o no. Pero Abraham le dijo, ok, aquí están dos tierras. Y le permitió a Lot escoger lo mejor. Y Lot, en su egocentrismo, lo que escogió, ¿verdad? ¿Y dónde se fue Lot? Abraham, perdón. Él fue a la montaña, la parte más difícil, y se fue en paz. Y la gente dice, no, que un hombre humilde es un hombre débil. Muchas veces, ¿no? Una mujer humilde es una mujer débil. Tú sabes que humildad no significa que uno es débil. Muchas veces tú tienes que ceder, ¿no? Para mantener la paz, pero ceder para enseñarle la enseñanza o la lectura en la vida de otra persona. Que eso es lo que, y aprendemos eso aquí con él. Punto TF, ¿no? Abraham derrotó a 4 reyes orientales, ¿no? Una fe valiente, capítulo 14, versículo 1 al 16. G, Abraham derrotó a 4 reyes orientales, la segunda parte, la tentación de la fe valiente, aceptar el honor mundano o el honor piadoso. Tenga cuidado. Me gusta, ¿eh? Ay, qué tremendo trabajo ahí. Y el pecho se levanta en la cabeza. Y él aceptó, pero no se jactó. H, Abraham estaba seguro del pacto de Dios. Ahora vemos algo diferente. Hay una seguridad que por fin entra en el corazón de Abraham. Estaba seguro del pacto de Dios, fe tranquilizada, como vencer el temor y la decepción. Ahora dice la gente, es que no estoy seguro. Vete a leer Génesis capítulo 15, versículo 1 a 21. La gente, pero ahí no lo entiendo. Ahora vamos a sentar ahí al lado. Y Abraham dio a luz a Ismael y a los árabes, fe impaciente. El terrible mal de la impaciencia, ¿no? ¿Qué hace una mujer, un hombre que tiene una criatura afuera del matrimonio? La tendencia es abandonar la criatura, como si la criatura tuvo la culpa. ¿Criatura no tuvo la culpa? Pero Dios no iba a maldecir a Ismael. Más bien hizo lo que Abraham no esperaba. Te voy a bendecir y de ti nacen naciones grandes hasta la fecha. El hecho que Abraham y Sara no tuvieron suficiente fe, Dios no se desquitó con Ismael, o lo que nosotros conocemos hoy día, los árabes, los musulmanes, todo eso, ¿entienden? Hoy día el mundo cristiano tiene la tendencia de condenar a quién, a los árabes, los musulmanes, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos con un orgullo. Y yo estoy, tenga cuidado, ni Dios hizo eso. Me recuerdo que la primera vez que fui a los países de los musulmanes, y la gente, mire, los cristianos me condenaron. Deje que eso, que se vaya al infierno, bla, 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 bla. ¿Cómo? Y a propósito, yo iba a esos países. A propósito. Y entendí algo, que ellos tenían un mejor conocimiento del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Y son millones que llegan a los pies de Cristo. El problema es que los noticieros no te dicen eso.
no te lo dice. Pero hay millones de creyentes. Punto J, ¿no? Abraham hizo que Dios reconfirmara el pacto. Ahora tenemos una fe despierta. Los pasos para una experiencia fresca y conmovedora con Dios. K. Abraham fue visitado por Dios mismo, creciendo la fe ahora como ser amigo de Dios. Capítulo 18, versículo 1 al 15. Segundo punto, Abraham fue visitado por Dios mismo la segunda vez, fe intercesora. Los pasos para convertirse en intercesor, un guerrero de oración. La gente dice, bueno, vamos a hablar de oración, ¿no? Que eso toda la gente va para allá con Mateo capítulo 6, ¿no? Que, bueno, buen capítulo, ¿no? Pero dices, no, vamos a comenzar con Génesis y tú vas a descubrir algo diferente aquí. Siguiente punto, Abraham tuvo su oración contestada, Lot fue salvado y Sodoma destruida y fue reincidente la imagen de un retroceso, ¿no? Retroceso en Mateo, en Génesis capítulo 19, todo el capítulo, versículo 18. El siguiente punto, Abraham volvió a caer en pecado, mantener la fe, como Dios guarda y segura el creyente, incluso a través del pecado, y Dios no lo condenó, no lo mató, no lo botó, no lo corrió. Génesis capítulo 20, versículo 1 a 18. Y luego el siguiente punto, Abraham vio nacer al hijo prometido, Isaac, fue recompensada. Note lo que decidí hacer aquí, comenzando con versículo, con capítulo 12, fe débil, en punto D. Y ahora ve lo que estoy haciendo, fe débil, una fe egoísta, una fe desinteresada, fe valiente, no, fe transcanalizada, fe impaciente, fe despierta, creciendo la fe intercesora, tú puedes mantener la fe recompensada, puede ver. Por esa razón es un error de evitar el libro de Génesis, porque es aquí donde alimentamos nuestra fe, ¿no? Y pues Abraham vio nacer el hijo prometido, Isaac fue una fe recompensada, como Dios cumple sus promesas. Eso es capítulo 21, versículo 1 al 7. Ahora fíjese bien, el segundo punto, Abraham despidió a Agar, a Ismael, la esclava de su hijo, conquistando la fe, confrontando y venciendo el conflicto. ¿La fe de quién? ¿De Abraham? No, hombre. La fe de esta mujer. Ella demostró fe. Capítulo 21, versículo 8 al 21. Siguiente punto, Abraham hizo un pacto con Abimelech, ¿no? La fe en el prójimo. Los pasos para construir buenas relaciones. Capítulo 21, versículo 22 hasta 34. Abraham sacrificó a Isaac, fe suprema y sacrificial. Los pasos para la redención absoluta. Todo el capítulo 22, ¿no? El siguiente punto, Abraham enterró a Sara, fe probada. Eso no fue fácil enterrar a su esposa después de todo lo que esos dos pasaron juntos. Y no es fácil perder un cónyuge. Y somos millones que lo hemos perdido. Es cierto que la mayor parte son viudas hoy día. El porcentaje entre viudas y viudos es 90 por 10. Es así. Pero ese porcentaje de viudas ahora está creciendo. Está creciendo. Y tenemos un choque en las culturas. Porque la sociedad, la cultura, se ha dirigido a las viudas. ¿Cómo es que se hacen las cosas? Por el viudo, él está frito, papito, tú estás solo. Defiéndese, sabes el que se puede. Y aún la familia no hayan que hacer con él. Con una viuda sí, porque ellos no hayan que hacer con él. Y el porcentaje de muchos viudos que cometen suicidio es alto. Es alto. Y vemos aquí un principio que podemos aprender aquí, ¿no? El siguiente punto es: Abraham enterró a Sara, su fe probada, como sobrellevar la muerte, ¿no? Y tenemos que enseñarlo, porque en nuestras iglesias y en nuestras familias todos nosotros hemos sido tocados por la muerte. Esa es la realidad. Siguiente punto, Abraham buscó una novia para Isaac, ¿no? Guiando la fe, buscando a la persona adecuada para salir y casarse, ¿no?
Eso es capítulo 24. Muy detallado, 67 versículos sobre ese tema. El siguiente punto, Abraham terminó su peregrinación y murió fe triunfante, cerrando la vida. Capítulo 25, versículo 1 al 18. Note que comenzamos, el tema principal, grande, global, es fe. Fe. Y comenzamos detallando en todos sus aspectos y elementos de fe que tú y yo tenemos que luchar hoy día. No me diga que Génesis no es importante, ¿no? Siguiente punto. Punto 7, Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? El hijo de Abraham. Vamos a... Ángel, cuéntamelo ahí. Sí. En esta siguiente sección, quiero que tú veas conmigo, Isaac es escogido para continuar, ¿ves?, el legado de Abraham y el pueblo escogido. Estos capítulos lo usamos muchas veces cuando estamos hablando con pastores, donde la mayor parte de ellos no tienen un legado. Sus hijos se han desviado, ¿no?, y ellos se sienten condenados, ¿no?, y ven que han cometido grandes, mira, si es que somos honestos, han cometido grandes errores. Esta idea de que el pastor está casado con la iglesia, y de, si tú crees que tú estás casado con la iglesia, eres un bruto. Te casaste con una mujer, no la iglesia. Es con ella que tú tienes que depositar toda su fidelidad y el su energía, es en ella. La iglesia te usa, te abusa y te malusa y te abandona. Esa es la realidad. Y aquí hay principios que usamos para ayudar a pastores. Note bien, punto 7, Isaac, el hijo de Abraham, escogido para cumplir la línea del pueblo de Dios y las grandes promesas de Dios. Punto A, Isaac y Rebeca y sus hijos gemelos, Jacobo y Esaú, la imagen de una familia piadosa. Y aquí hay como, si me recuerdo, hay como 11 o 12 mini puntos aquí dentro de esta sección. B, los hijos gemelos de Isaac. Esaú vendió su primogenitura a Jacob, una familia piadosa se volvió carnal, una experiencia muy común hoy día, ¿no? Capítulo 25, versículo 27 al 34. C, el viaje de Isaac por la vida, enfrentando y superando las pruebas, ¿no? Todo capítulo 26. D, el plan de Isaac para pasar por alto a Jacob y bendecir a Esaú, manipular la voluntad y el propósito de Dios. Pues eso es común y corriente hoy día. Génesis capítulo 27, versículo 1 hasta Génesis capítulo 28, versículo 9, ¿no? Ahí hay un montón de cosas que podemos sacar, especialmente en la consejería hoy día. Punto 9, Jacob, el nieto de Abraham, escogido para preservar la línea del pueblo de Dios y la gran promesa de Dios. Y aquí ahora entramos en más cosas, porque aquí cuesta, esta sección es Génesis capítulo 28, versículo 10, hasta Génesis capítulo 36, versículo 43. Mira, esta es una gran sección de Génesis. Punto A, Jacob recibió el pacto de abrahámico de Dios, la experiencia de Jacob en Betel, fortaleciendo por medio de la vergüenza y la soledad y la indigencia. Aquí hay bastante. Yo tomé como 6 semanas solamente en esta sección. Porque te recuerdo que la iglesia solamente regala 1 hora. Capítulo 28, versículo 10 al 22. B, Jacob se casó con Lea y Raquel, el comienzo de una nueva vida. Eso es capítulo 29. Yo no creo que hay muchos que estén haciendo eso hoy día, ¿verdad? Ojalá que no, ¿no? Versículo 1 hasta 30, ¿no? ¿No? Donde yo vengo, alguien te va a pegar un balazo, ¿no? Punto C, Jacob y sus hijos, ¿no? Dios anuló el hogar lleno de tensión, ¿no? Eso es capítulo 29, versículo 31 hasta capítulo 30, versículo 24. D, Jacob recibió riquezas de Dios, como una persona debe trabajar y ganarse la vida. Ok, comenzamos aquí, invertir mucho tiempo enseñando sobre los principios. El Nuevo Testamento lo dice así: el que no quiere trabajar no puede. Uno dice, ¿cómo? Que es injusto. No, la Biblia dice, el que no quiere trabajar, no creo que no puede trabajar.
Pero la persona trasladan, es que tengo este problema, este reto, este desafío, este reto, y lo convierten en no puedo. No, puedes. Pero no le ha pedido a Dios cómo solucionar el problema. Mira, punto D. Jacob fue llamado de regreso a la tierra prometida, obstáculos contra seguir a Dios, ¿no? Se tuvo que rezar, eso es capítulo 31. F. Jacob buscó la reconciliación con su hermano Esaú. Los pasos para la reconciliación es aquí donde comienza la primera vez en la Biblia a enseñar es la reconciliación entre nosotros. Alguien tiene que ceder. Y tú sabes que cuando estamos peleados, yo no voy a dar un lugar, un paso, ¿no? Porque yo estoy en mis derechos, ¿no? Y el problema es que hay un principio más alto que tus derechos, que es la reconciliación. Mira, aquí donde tú comienzas a aprender los principios de perdón. Muchas veces no quiero perdonar fulano de tal por temor de que fulano de tal siente que yo tengo en sus derechos. El perdón no es para ellos, el perdón es para mí. Por más que me mantengo, mira, si yo estoy enojado con la hermana Aide y no la voy a perdonar para nada, ella anda libre. Y yo me meto en una aula, le pongo un candado y tiro la llave. Y yo me quedo encerrado con odio, desprecio, etcétera. Me estoy haciendo el daño a mí mismo, ¿no? Y ella anda chévere, comiendo helado allá, con gusto. ¿Me comenten? El perdón no se trata si la persona lo merece o no lo merece. Ese es un principio que tú tienes que entender. Nunca se trata si la persona lo merece. Si es que somos honestos, la persona nunca lo merece. Ni yo tampoco. El perdón es una obra de gracia que no justifica a la otra persona, pero te hace libre a ti. Te hace libre a ti mismo. Nunca se trata si la otra persona lo merece. Es aquí donde comenzamos a aprender estos principios. El siguiente punto es: Jacob buscó la reconciliación con Esaú. El paso principal hacia la reconciliación, la oración prevaleciente. Eso es capítulo 32, versículo 22-72. Jacob buscó la reconciliación con Esaú, la parte 3. El día de la reconciliación, el día que por fin se tienen que enfrentar. Eso es capítulo 33, versículo 1 hasta el 20. ¿No? Punto I. Los hijos de Jacob vengaron la seducción de su hermana, una sociedad mundana y malvada, ¿no? Y ahí tomaron la ley en sus manos. Capítulo 34. Jacob regresó a Betel, las características de un avivamiento. Cuando comenzamos hablando de avivamientos en las iglesias, es aquí donde comenzamos eso, donde se comienzan estos principios de avivamiento, ¿no? Capítulo 35, versículo 1 al 15. Y luego Jacob regresó a su padre Isaac, confrontando y superando prueba tras prueba, ¿no? Porque él tuvo que pagar el precio por todas las cambrachas que él había hecho, ¿no? Eso es capítulo 35, versículo 17 a 29. Y luego el hermano Jacob y Saúl en su tierra, Edom, el retrato de una vida carnal, eso es capítulo 36, versículo 1 a 43, ¿no? Y luego, punto número 9, principal, grande, va a ser este. El bisnieto, José, ¿no? De Abraham, escogido para salvar la línea del pueblo de Dios y la grande promesa de Dios, ¿no? Y aquí el libro termina con la vida de José. Eso va a ser el capítulo 37, versículo 1, hasta Génesis capítulo 50, versículo 26, ¿no? Nota bien, punto A, José vendido a Egipto. ¿Qué hermanos? Factores que causan división dentro del hogar, ¿no? Y aquí comienza la consejería familiar del Nuevo Testamento. Y tú sabes que aquí es como mucha parte del mundo. Tú tienes terreno, fulano tal fallece y los hermanos salen todos los tiburones, ¿no? Ni siquiera ha fallecido y se comienzan a pelear.
aquí el año pasado la mujer que mató a su hermana por una casa, y luego otra mujer que mató a su cuñada. Hubo 8 casos aquí en Cusco. ¿Sabe qué? Quédate con lo... Yo me senté con mis hermanos y dije, ¿sabe qué? Cuando llega el momento que cuando nuestro papá va a fallecer, ¿sabe qué? Yo fui con él, tengo un primo abogado, ¿no? Y yo, primo, necesito una cita, voy a llegar a Nueva York. ¿Qué fecha ya? Voy a llegar. Necesito a preparar una cena con mi papá y todos mis hermanos. ¿Qué quiere tratar? Yo no quiero nada, pero quiero formalizar esto. Me senté con la familia, cuando llega el momento, yo no quiero bueno, aquí son céntimos, ¿no? Ni un centavo, 0, nada. Nada. Yo no voy a formar parte de una división. Y se quedaron mirándome como estaba loco. Bueno, les dejan confirmar que sí que estoy, pero no quiero nada. Yo y mi esposa hemos hecho igual en los dos lados. 0, nada. Estamos en paz. Aquí comienzan todos estos problemas. Y como hermanos somos capaces de hacernos cosas que inimaginables. De maldecirnos unos a los otros. Y lo hacemos continuamente. Tú sabes, hablando y maldiciéndome y destruyendo el carácter de fulano, de tal forma, porque al fin tú tienes un propósito, tú quieres algo. Estos son problemas reales. Ahora aquí José es vendido. Ahora, para ustedes que tienen hijos, ¿no? Y me dice, y yo siempre escucho a los padres que me dicen, amo a mis hijos todos igual. Mentiroso. Primeramente es imposible amar a sus hijos todos igual. Es imposible. Que todos salieron de su vientre igual, cierto. Pero amarlos igual no es posible. ¿Por qué? Porque cada hijo, cada hija tiene una personalidad distinta, ¿no? Y depende de la familia. Las hijas tienen la tendencia, no todo el tiempo, a pegarse más al papá y los hijos más a la mamá, ¿no? Y cuando son puras mujeres, eso es un desafío, ¿no? Ahí está la reina. Yo no tengo que responder, yo soy reina. Tú te quedas de rodillas. Mira, y la verdad es que si nosotros no entendemos las dinámicas de la familia, hay cosas que tenemos que comprender. Yo no amo a mis hijos igual, los amo diferente, conforme a la personalidad y el desarrollo de la relación. Y lo tengo que reconocer. Y ellos lo saben muy bien. Mi hijo, ¿no? Aunque él y yo físicamente tenemos la misma apariencia, la gente cree que la gente siempre dice, le escriben a él, Pastor Eddie, papá, sí, yo soy Eddie, pero lo tiene equivocado. No puede ser. Y la cosa es, pero él tiene muchas de la personalidad y mucha de la costumbre de mi esposa. A mi hija, ¿no? Que es la pequeña, tiene 45, 46, ella es más y directo, no sé quién salió, pero la cosa es que y ella es al punto, al grano, y es imposible no comprenderla. Ella bien clara cuando dice las cosas, ¿no? Así somos. Son cada uno de nosotros. Pero por favor, no diga que tu mamá, tus hijos igual. Porque tú sientes la presión que tú tienes que decir eso por tus hijos. La pregunta es, cuando yo reúno una familia y le pregunto a los, tengo una familia que tiene 6 hijas. No, oye, déjame hacer una pregunta. ¿Cómo es que usted ama a su mamá? Mamá, cállate. Cállate la lengua.
Y descubrieron que cada hija dijo algo diferente. Ella esperaba que todos iban a decir la misma cosa. No. Si es que son honestas. Porque la dinámica de una madre con sus hijas, cada una es diferente. Y con sus hijos es diferente. Así es. Son diferentes. Mi abuela tenía 11 hijas. Y me recuerdo niño que mi abuelo dijo, porque mi abuelo era bien directo también. Él hablaba con su bastón. Él coronaba a todo el mundo. Él dijo, mira, y le dijo a mi abuela, felicítalo. Dígame la verdad, si tú amas a todos tus hijos igual. Y ella, no. Y estaban, ¡oh! Mi esposa con sus 7 hermanas, ¿no? Son 7 de ellas. No estoy seguro si eso es legal, pero son 7 de ellas, ¿no? Y ellas, llegaron a un punto en sus vidas, porque ya todas son abuelitas, pero la cosa es que llegaron un día y se iban a presentar con su papá. Ahora, mi suegro tiene 96 ahora. Y o sea, ellas decían que se venían a reunir y iban a visitar a él. Ahora imagínense que él tiene que decir, ¿y quién es este, ¿no? Y la cosa es que ellas llegaron con playeras, se bajaron, ¿ves? Y cada uno tenía una playera que dice, hija número 1. Y sacaron una foto y, ¿qué es eso? Porque así se querían presentar con él. Eliminar el argumento, ¿quién tú ama más? ¿Me comprenden? Eso es algo interesante. Muy bien. Punto B, el pecado de Judá. Los pecados de un joven descarriado, capítulo 38, ¿no? Punto C, Jesús esclavizado en Egipto, cómo fortalecerse por medio de la bendición y las pruebas de la vida, capítulo 39, ¿no? El punto D, José encarcelado en Egipto, ¿no? Cómo fortalecerse por medio de las bendiciones y las pruebas de la vida, la segunda parte, ¿no? Y esto es capítulo 40. Segundo punto, José subió al poder de Egipto, el poder de Dios para resolver las cosas para su siervo el creyente, capítulo 41. Punto F, José confrontó y probó a sus hermanos. Ahí estaba interesante, ¿no? Cómo Dios conmueve la conciencia de los hombres. 42. G, José confrontó y probó a sus hermanos, ¿no? Pasos que pueden cambiar la vida de una persona. Él no le dio un paso rápido, pero tampoco lo maldició. Capítulo 43. José confrontó, punto H, José confrontó y probó a sus hermanos, las marcas de lealtad a la familia. Capítulo 44. Y José reveló a sus hermanos perdonar a los que le lastimaron y reconciliarse con ellos. ¡Wow! Imagínense eso. Tú tienes que ir a visitar a tus hermanos y por fin ellos llegan a un punto de humillarse delante de ti y tú tienes un momento de desquitarse por fin con ellos. Por fin lo tengo en mis manos por perdonarlo. Cuando él lo perdonó, él estaba libre. Él estaba libre. 45. Punto J. José trajo su padre Jacob a Egipto, asegurarse de que uno está haciendo la voluntad de Dios, capítulo 46. K. Jacob se estableció en Egipto, lo que sucede cuando seguimos a Dios y hacemos la voluntad de Dios, capítulo 46 hasta 47. L. Jacob preparado para morir, haciendo la preparativa final de la muerte. Cuando yo tengo que enseñar sobre los últimos años de su vida, ¿qué pensamos? Todos nosotros tenemos padres que estamos llegando más y más a entrar a la gloria y no hemos preparado nada. Eso es pecado. O como me dijiste el otro día, si hablamos de eso, si hablamos de la muerte puede suceder, ¿no? Así que la gente piensa, ¿no? Aquí tuve que enseñar a la iglesia ahí. Aquí
no somos pollitos. Me recuerdo el año 1984-85 y la iglesia llena de hermanos de por toda parte de Centroamérica y Sudamérica, y morían y teníamos que levantar una ofrenda semanal. Esto es un pecado. Tenemos que prepararnos por la realidad. Y tuve que cambiar toda la cultura en ese sentido, ¿no? Porque la Biblia enseña eso, ¿no? M, la bendición profética de Jacob, cosechando lo que sembramos en la vida, todo capítulo 49, de versículo 1 a 28, y Jacob murió, como enfrentar la muerte otra vez, ¿no? El capítulo 49, versículo 21 hasta 50, versículo 13, y la última, José tranquilizó a sus hermanos cómo seguir a Dios hasta el fin, terminando con versículo 26 de Génesis capítulo 7. Amén. Vamos a tomar nuestro receso.